Ya, entonces vamos a dar inicio Ok. a la resolución del ensayo y estamos grabando. Ok. Ya. Perdón de nuevo a todos y a todas por los problemas recién con mi computador. Cualquier problema con mi audio, me avisan. Yo estoy haciendo lo posible para mejorarlo en estos momentos. Si es que hubiera problemas, no me está dejando compartir la clase. Creo que está cancelado los permisos para Ahí compartir. lo admití. Ahí sí puedo. Perfecto. Si pueden confirmarme que se está viendo bien, ya sea por el chat o por micrófono. Se ve bien. Genial. Ya. Vamos a partir entonces con la revisión del ensayo. Cualquier duda o consulta, no duden en ir preguntando. Vamos a revisar las 8 preguntas principales que revisando el ensayo podemos ver, 8 por eje. Estas preguntas se eligieron por un lado porque son las que podrían generar mayores complicaciones, y por otro lado porque es materia que suele entrar en la prueba. Así que esos fueron las dos formas de elegir las preguntas. Y en caso de que sobre tiempo, que bueno, por los problemas de mi internet no dudo que sobre mucho tiempo, pero en caso de que haya algún ejercicio que ustedes quieran que revisemos de forma especial, porque el ensayo tengo entendido que lo pudieron ver y revisar antes, y lo podemos revisar de todos modos. Y el primer ejercicio que vamos a revisar es el ejercicio número 3, que era el ejercicio del eje de números. Este ejercicio decía, si un vendedor revisó una caja de ampolletas y notó que el 10% de estas eran defectuosas. Si el 20% de la diferencia entre el total y las ampolletas defectuosas es igual a 36 ampolletas, ¿cuántas ampolletas tenía la caja? Este ejercicio tiene el punto interesante de que combina dos materias distintas. Por un lado, materia de porcentaje, y por otro, materia de sistemas de ecuaciones, con las cuales se puede resolver el ejercicio relativamente fácil. Aquí tenemos dos variables que están en juego en el ejercicio. Por un lado, la variable que nombraremos aquí. Eso fue un problema de mi tableta digitalizadora. Volvemos de inmediato a la clase. Ahí sí. Entonces, en el ejercicio tenemos dos variables. Tenemos la variable x, que será el número
de ampolletas totales y la variable I será el número de ampolletas defectuosas. Son dos las variables que tenemos acá. ¿Por qué nos sirve identificar ambas variables? Porque con esto podemos seguir y analizar lo que queda del ejercicio en función de estas dos variables. Lo primero que nos dice este ejercicio es que un 10% de las ampolletas eran defectuosas. Es decir, que un 10% de X, que es el total de ampolletas, es igual a I, el número de ampolletas defectuosas. Por otro lado, nos dicen que el 20% de la diferencia entre el total de ampolletas y las ampolletas defectuosas es igual a 36. Nos preguntan cuántas ampolletas contenía la caja. Esto es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto va a ser posible resolverlo. Para resolverlo de una forma más simple, vamos a transformar estos porcentajes a fracciones. Un 10% de X es igual a decir que X partido en 10 es igual a Y. Y un 20% de X menos Y es igual a decir que X menos Y partido en 5 es igual a 36. Y esto es un sistema, entonces, de ecuaciones que se puede resolver. Hay varias formas de resolver los sistemas de ecuaciones. En este caso lo vamos a hacer por reemplazo. Si multiplicamos por 10 a ambos lados de la primera ecuación, tendríamos que X es igual a 10Y. Reemplazando este valor de X en la segunda ecuación, X es igual a 10Y, tenemos que 10Y menos Y partido en 5 es igual a 36. Donde había una X, yo reemplazo el valor de X que encontré en la primera ecuación, 10Y. Resolviendo, esto nos daría que 9Y partido en 5 es igual a 36 y multiplicando por 5 para eliminar la fracción nos daría que 9Y es igual a 36 por 5. Por falta de espacio vamos a seguir en la parte de acá, pero lo que queda del desarrollo es bastante simple. Y aquí va a haber un pequeño consejo que yo les doy a la hora de enfrentar ejercicios donde hay una multiplicación bastante grande de números. En vez de multiplicar 36 por 5, dividan por 9 de inmediato. ¿Por qué? Porque esto nos permite, por un lado, despejar de inmediato la Y. Esto nos daría 36 por 5 partido en 9. Y por otro lado, en vez de haber multiplicado 36 por 5, esto nos permite simplificar de inmediato el 9 con el 36. Porque 36 partido en 9 es 4. Y en vez de haber hecho esa multiplicación que nos daría un número bastante grande, podríamos generar una fracción mucho más simple. Esto nos daría, por tanto, que Y es igual a 4 por 5, que esto es igual a 20.
Pero esto es el número de ampolletas defectuosas. La pregunta no es cuántas eran las ampolletas defectuosas, sino que cuánto era el total de ampolletas, que es X. Y para eso podemos usar la ecuación que habíamos encontrado al principio, la primera ecuación. X es igual a 10y. Ya sabemos cuánto es y. Por lo tanto, X va a ser 10 por y, que es 10 por 20. Por lo tanto, X es igual a 200, que es la alternativa C. Llevamos recién un ejercicio, Camilo. Partimos recién por problemas que había tenido con mi internet. Les pido de nuevo disculpas por eso. No sé si quedan dudas con el primer ejercicio. Genial. Me sigo escuchando bien, ¿no es cierto? Que ahora estoy un poco perseguido con que me estoy escuchando súper mal, pero parece que se ha solucionado un poco el problema con mi computador. Sigamos rápido entonces con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos decía, ¿cuál es el valor de la variable x en la igualdad logaritmo en base 4 de 512 es igual a x? Logaritmo es una materia que suele generar problemas a la hora de resolver, porque es una materia que tiene muchas propiedades. Generalmente, los ejercicios de logaritmo que están entrando últimamente en la PTU se resuelven aplicando la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo que escribiremos acá al lado nos dice que si el logaritmo en base a de b es igual a c, esto implica que a elevado a c es igual a b. Es decir, la base del logaritmo elevada al resultado tiene que ser igual al argumento. O, en este ejercicio, 4 elevado a x es igual a 512. Y lo que se nos genera en este caso ya no es un logaritmo, es una ecuación exponencial, que es una ecuación donde la incógnita está en el exponente. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Igualando las bases. Porque si tenemos una igualdad de potencias de igual base, se tiene que cumplir que los exponentes sean iguales. Es decir, hay que intentar transformar el 512 en una potencia de 4. Veamos si se puede. 512 dividido en 4. En vez de división lo vamos a hacer como una tabla, para intentar hacerlo de la forma más ordenada posible. 512 dividido en 4, aquí cabe un 1, nos va a sobrar el 1, más 1, 11, va a caber 2 veces, nos va a sobrar 3, bajamos el 2, y 32 partido en 2 es 8. Esto lo pueden hacer más ordenado ustedes. Yo aquí estoy haciendo el resultado directamente para abajo para que los resultados sean más ordenados. Entonces, 512 dividido en 4 es 128. Esto dividido en 4 se va a poder de nuevo porque por regla de divisibilidad, si los últimos dos números son un múltiplo de 4, entonces el número es divisible por 4. En este caso, 28 es un múltiplo de 4, así que nos va a dar exacto. Aquí el 4 en 12 cabe 3 veces, no sobra nada, y en el 8 cabe 2 veces. El 32 nuevamente es divisible por 4. Y en este caso, esto va a caber, y el resultado va a ser 8, porque 8 por 4 es 32. Aquí nuevamente es divisible por 4. Y nos queda un 2 al final.
Y ahí contamos todos los 4 que obtenimos. 1, 2, 3, 4. 4 elevado a 4, pero nos sobra un 2 al final. Esto básicamente fue descomponer el 512 en solo potencias de 4. Sin embargo, no es posible. Esto nos va a dar 4 elevado a 4 por 2. No nos da exacto lo que queremos hacer para una ecuación exponencial. Cuando no nos da exacto, lo que hay que intentar, aparte de igualar las bases, es intentar cambiar la base. Y esto se puede hacer cuando la base es un cuadrado perfecto, que es este el caso. 4 es un cuadrado perfecto. 4 es 2 al cuadrado. La parte izquierda, si transformamos 4 como 2 al cuadrado, nos quedaría 2 al cuadrado elevado a x es igual a 2 al cuadrado elevado a 4, que era el 4 al cuadrado elevado a 4 de la parte derecha, por 2. Y estas potencias de una potencia se pueden resolver. Potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. 2 elevado a 2 elevado a x sería 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2 elevado a 4 es 2 elevado a 2 por 4 por 2. Que esto es igual a 2 elevado a 8 por 2. Multiplicación de potencias de igual base, sumamos los exponentes, que aquí hay un 2 elevado a 1. 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a 9, por tanto. Y ahí sí obtenemos la igualdad de potencias de igual base. Y cuando tenemos una igualdad de potencias de igual base, se tiene que cumplir que los exponentes sean iguales. Es decir, que 2 elevado a x sea igual a 9. No olvido de la potencia, no olvido de la base. Trabajo solo con los exponentes. Y esta es una ecuación directa de resolver. Divido por 2 y llegaríamos a que x es igual a 9 partido en 2, que es la alternativa C nuevamente. ¿Alguna duda con el ejercicio 4? Y nuevamente les vuelvo a preguntar para quedar tranquilo. ¿Me sigo escuchando bien? Genial. Perfecto. Problemas de logaritmos suelen costar por la cantidad de propiedades que hay que memorizar. Siempre recuerden la más importante, que es la más básica, y es la definición de logaritmo. Con esto se hace la gran mayoría de los ejercicios de logaritmo. Transformar de logaritmo a potencia. Esos son los dos ejercicios que vamos a ver de la materia de números y pasamos a ver la materia de álgebra y funciones. En específico el ejercicio 8. Este dice, Mauricio y Juan desean subirse juntos a un autochocador que puede resistir como máximo 110 kilogramos sin dañarse. La diferencia entre las masas de los dos amigos es 30 kilogramos. ¿Cuál es la masa máxima que puede tener el amigo de mayor masa para que el auto chocador sea capaz de resistir a los dos sin problemas? Lo interesante de este ejercicio es que combina ecuaciones con inecuaciones. Aquí nos dan dos informaciones clave para poder resolverlo. Primero, hay dos amigos que se quieren subir juntos, pero el auto resiste como máximo 110 kilogramos. Primero definimos ambas variables. X va a ser la masa de Mauricio y es la masa de Juan. Si nos dicen que el auto chocador resiste como máximo 110 kilogramos, entonces sabemos que X más Y tiene que ser menor o igual a 110 para que el auto resista sin problemas. Si
110 kilogramos de forma conjunta, el auto tendría problemas para funcionar. Además, nos dicen que la diferencia entre las masas de los dos amigos es 30 kilogramos. X menos Y es igual a 30 kilogramos. ¿Cuál es la máxima masa que puede tener el amigo de mayor masa para que el auto chocador sea capaz de resistir a los dos sin problema? ¿Cómo se resuelven los ejercicios que combinan inecuación y ecuación? Se hace introduciendo la ecuación en la inecuación. Básicamente, trabajando esto como un sistema de ecuaciones y trabajando por sustitución. En este caso, lo que se puede hacer es, aquí voy a borrar esto, sumar y a ambos lados para llegar a que x es igual a 30 más y. Con este valor de x, yo vuelvo a la inecuación original. Teníamos que x más y tiene que ser menor o igual a 110. Dado que aquí tenemos dos incógnitas, necesitamos dejarla con solo una. Y eso lo podemos hacer con la ecuación despejada que teníamos abajo. Sabemos que x tiene que ser igual a 30 más y. Por lo tanto, reemplazando el valor de x, 30 más y, que era x, más y, tiene que ser menor o igual a 110. Y esto es una inecuación de una sola incógnita, que sí se puede resolver directamente. Sumamos ambas i's, nos daría que 30 más 2i es menor a 110. Restamos 30, llegaríamos a que 2i es menor o igual a 110 menos 30, que es 80. Y seguimos acá, por falta de espacio. 2i menor o igual a 80. Y solamente nos falta dividir por 2. Y es menor o igual a 80 partido en 2. Es decir, y es menor o igual a 40. Sin embargo, aquí lo que nos preguntan es cuál es la masa máxima que puede tener el amigo de mayor masa para que el autochocador sea capaz de resistir a los dos sin problemas. Y no es la masa del amigo de mayor masa. ¿Por qué? Esto sale de cómo planteamos el ejercicio. X menos y es igual a 30. Para que esta resta sea positiva, x tiene que ser mayor a y. Si y fuese mayor a x, el resultado de esta resta sería negativa. Dado que y, entonces, es la masa del amigo de menor masa, yo tengo que encontrar el valor de x. ¿Y cómo obtengo x? Lo obtenemos de la segunda ecuación. X menos y es igual a 30. Lo voy a escribir acá. Esta ecuación, que si nosotros despejamos x, llegamos a que x es igual a 30 más y. El mayor valor de x, que es lo que nos preguntan, la masa máxima del amigo de mayor máxima, o sea, el mayor valor de x, se va a obtener con el mayor valor de y, porque x es igual a 30 más y.
y el mayor valor de y es 40. Porque x es menor o igual a 40, o sea, el máximo valor que puedo obtener es 40. Por lo tanto, el máximo valor de x va a ser 30 más 40, que es igual a 70. Y ahí sí obtenemos el resultado correcto. X igual a 70. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ahora, tengo que hacer otra pregunta, ahora para la persona que está transmitiendo esto desde la FEN, y es que yo sé que esto duraba hasta las 7, pero dado mis problemas de internet, nos podemos quedar un tiempo más, y obviamente si también ustedes que están en sus casas viendo esto pueden quedarse, que me daría lata dejarlo hasta acá, siendo que yo fui el que tenía problemas de internet al principio y tuvimos que partir más tarde la revisión. ¿Será posible seguir? Asumiré que si podemos seguir. Bueno, me avisan si es que no es posible seguir con la revisión, pero seguimos mientras con el ejercicio 10. El ejercicio 10 nos decía, se puede determinar la función cuadrática definida en los reales mediante f de x igual a x al cuadrado más b, sabiendo que 1. La gráfica asociada a esta función pasa por el punto 2,12 y segundo, su mínimo es y elevado a 4. Aquí nos piden básicamente saber si podemos encontrar los valores de a y b con la información que nos entrega el ejercicio. Estos ejercicios de suficiencia de datos se resuelven viendo, primero que todo, cada opción por sí sola, para ver si es posible encontrar lo que nos piden. La primera opción nos dice que la función pasa por el punto 2,12. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Básicamente, que f de 2 es igual a 12. Cuando x vale 2, y vale 12. Nos lo da este punto. Es decir, que a por 2 al cuadrado más b es igual a 12. O que a por 4 más b es igual a 12. El problema es que aquí tenemos dos incógnitas y solo una ecuación. Por lo tanto, con solo uno no será posible encontrar los valores de a y b. La opción 2 nos dice que el mínimo es y igual a 4, el mínimo de esta función. El punto mínimo o máximo de una función se encuentra siempre en el vértice. Y el vértice de una función está dado por los puntos, por las coordenadas de x, por un lado, que es menos b partido en 2a, es la coordenada en x del vértice, y su coordenada en y, que también tiene una fórmula, pero en este caso nos la dan de inmediato. Nos dicen que es 4. Y de hecho, también sabemos cuánto vale la coordenada en x. Y ojo que esta b y esta a no son las mismas que aparecen aquí en la función. Esta b y esta a vienen de la función cuadrática escrita como ax al cuadrado más bx
X más C, que probablemente, que generalmente se pasa así, pero para evitar confundir con las letras que ya ocupa el ejercicio, lo vamos a escribir como dx al cuadrado más ex más f. Por lo tanto, la coordenada en x de el vértice va a ser menos e partido en 2d. Y aquí el valor de e ya lo sabemos. En la función no aparece en ningún lado el x elevado a 1. Por lo tanto, e es igual a 0. Y si e es igual a 0, entonces la coordenada en x es igual a 0. Es decir, ya sabemos, por un lado, que el vértice entonces es 0,4. Sabemos tanto la coordenada en x como la coordenada en y del vértice. ¿Ganamos algo con esto? Bueno, dado que el vértice es 0,4, esto significa que f de 0 es igual a 4. F de 0 es ax al cuadrado más b igual a 4. Pero ese x al cuadrado es un 0, porque estamos calculando f de 0. Esto se nos cancela porque queda a por 0, es decir que b es igual a 4. Con la opción 2 encontramos el valor de b. Sin embargo, es imposible saber el valor de a solamente con 2. Pero ¿qué pasa si usamos ambas juntas? Si usamos ambas juntas y partimos de acá, ya sabemos que a por 4 más b es igual a 12 de la opción 1, y de la opción 2 sabemos que b es igual a 4. Por lo tanto, 4a más 4 es igual a 12. Y ahí nos queda una ecuación de una sola incógnita. Y sí vamos a poder encontrar el valor de a. Si restamos 4, nos va a quedar que 4a es igual a 8. Y por lo tanto, a es igual a 2. Y con ambas juntas, entonces, es posible encontrar lo que nos pedían. Determinar la función cuadrática ax al cuadrado más b, que era encontrar los valores tanto de a como de b. Por temas de tiempo vamos a saltar los ejercicios de geometría. Los ejercicios de geometría no estaban demasiado, no estaba demasiado complicado. Este está mucho más interesante, pero es bastante rápido de revisar. Así que lo vamos a revisar muy rápido. Nos pedían determinar si era posible determinar que el triángulo AOC es semejante con el DOB. Nuevamente nos dan dos alternativas. Que A es congruente con B, y que OB es igual a OD, que son lados, y es igual a 2. Aquí es importante notar que en ningún momento nos dicen que estas dos líneas que están acá son paralelas, por lo que no podemos saber que este ángulo va a ser igual a este, por ejemplo. Eso no se puede hacer, porque no sabemos que esas líneas son paralelas. El ejercicio no nos lo dice. No hay que trabajar suponiendo eso. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Primero, con la opción 1, nos dicen que A es igual a B. Digo, alfa es igual a beta. Por lo tanto, estos ángulos van a ser iguales, porque son ángulos opuestos por el vértice.
Sin embargo, no nos dice nada sobre el triángulo DOB. Por lo tanto, no podemos saber o determinar lo que nos piden solamente con la alternativa, con la opción 1. Esto solamente sabemos sobre el triángulo AOC. Con la opción 2, nos dicen que OB es igual a OD. Este lado con este lado. Si dos de los lados son iguales, entonces este triángulo DOB es isósceles. Y va a ser isósceles con estos ángulos iguales. Porque OD y OB son los lados iguales. Pero la opción 2 nuevamente nos da información solamente del triángulo DOB. No nos dice nada del triángulo AOC. Por lo tanto, tampoco se puede solo con la opción 2. Sin embargo, ambas juntas nos dice, por un lado, que el ángulo OAC y el OCA son iguales, y por otro, que el ángulo OBD y el ODB también son iguales. Y, detalle súper importante, estos ángulos siempre son iguales, porque son opuestos por el vértice. Lo vamos a llamar gamma. Por lo tanto, el triángulo AOC y el triángulo DOB son isósceles si usamos ambas opciones al mismo tiempo. Son isósceles donde el ángulo distinto es gamma, que es el ángulo que está acá opuesto por el vértice. Si ambos son triángulos isósceles donde el ángulo distinto es igual, entonces los ángulos que son iguales, los ángulos de la base, tienen que ser igual. ¿Por qué? Lo voy a hacer aquí explicado con una nueva figura. Si esto es gamma, nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos, a esto lo voy a llamar alfa, y a esto alfa porque es un triángulo isósceles, yo sé que gamma más alfa tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 180 menos gamma, y alfa es igual a 180 menos gamma partido en 2. El valor de alfa va a ser igual en ambos casos, tanto arriba como abajo, que es donde alfa es el ángulo de la base. 180 menos alfa menos gamma partido en 2, que es el ángulo distinto. Este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo van a ser iguales siempre, porque ambos son isósceles con el ángulo distinto igual. Por lo tanto, por el criterio ángulo, 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 ambos triángulos son semejantes, porque tienen los tres ángulos iguales. ¿Dudas con ese ejercicio? Que ese ejercicio estaba bastante interesante. Se podía hacer relativamente rápido suponiendo que ambos lados, ambas líneas, la superior y la inferior, eran paralelas, pero eso los iba a llevar a cometer errores. Y iban a poder llegar a otras alternativas. Aquí era súper importante notar que en ningún momento nos dicen que ambas líneas son paralelas, así que no podíamos trabajar con los teoremas de ángulos opuestos entre paralelas. Vamos a hacer un
último ejercicio que me interesa que podamos ver, que es de la materia de estadística y probabilidades, específicamente la materia de combinatoria, que es una materia que normalmente cuesta entender en un comienzo. El ejercicio dice, el profesor de educación física inscribe en su selección de fútbol en un campeonato interescolar. Para participar del campeonato debe llevar como máximo a 17 estudiantes, pero los inscritos para formar la selección de fútbol son 21 estudiantes. ¿Cuántos posibles equipos podría formar? Este tipo de ejercicios suele costar porque hay varias fórmulas que entran dentro del mundo de las combinatorias, permutaciones, variaciones, que son formas de ordenar o agrupar grupos de personas, de libros, de cosas, etc. Aquí hay un árbol de decisiones que hay que ir siguiendo para saber qué fórmula hay que ocupar. La primera pregunta que hay que hacerse: ¿ocupo todos los miembros, todos los objetos, todas las personas? Si la respuesta es sí, yo ocupo a todas las personas y solamente quiero saber de cuántas formas distintas las puedo ordenar, esto es una permutación que tiene su grupo de fórmulas asociadas. En este caso, la respuesta es no, porque de las 21 personas, yo tengo que elegir como máximo a 17. Dado que no, yo paso a una segunda pregunta que me tengo que hacer. La primera es si ocupa a todos o no. La segunda es, ¿importa el orden? Si la respuesta es sí, y me importa el orden dentro del grupo que yo quiero formar con todas las personas, esto es una variación. Y las variaciones también tienen un grupo de propiedades y de fórmulas asociadas. En este caso, la respuesta es no, porque no me importa la forma en que yo ordeno a los 17 estudiantes. Un grupo donde la primera persona es Cristian y la segunda es Nicolás va a ser exactamente igual a un grupo de estudiantes donde el primero es Nicolás y el segundo es Cristian. Va a ser el mismo equipo al final del día. Por lo tanto, lo que nosotros ocupamos es una combinación. La combinación, entonces, que es lo que vamos a ocupar acá, es cuando yo estoy calculando grupos de personas. En este caso, yo no ocupo a todas, 17 de 21, y estos grupos no me importa el orden de las personas dentro de estos grupos. Va a ser siempre el mismo grupo independiente del orden en el que yo los ordene dentro. Sabiendo que es una combinación, entonces, yo ocupo la fórmula de la combinación, que es n factorial partido en n menos k factorial por k factorial, donde n es el total y k es el número de elementos del grupo. En este caso, n es igual a 21, el total de estudiantes, y k es igual a 17. El total de estudiantes que yo tengo que incluir en el equipo de fútbol. Por lo que calculamos 21 factorial partido en 21 menos
17 factorial por 17 factorial. Que esto es igual a 21 factorial partido en 21 menos 7, esto es 4 factorial por 17 factorial. Antes de seguir, ¿saben qué es un factorial? ¿Tienen claro eso? Sí. Perfecto. Factoriales, por si acaso, esto lo voy a subir. Necesito el espacio. Los factoriales son una multiplicación de números seguidos. 17 factorial, por ejemplo, es la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta el 17. Y cuando tenemos fracciones de números factoriales, generalmente esto se va a poder simplificar de una forma súper simple. ¿Por qué? Porque 21 factorial va a ser 1 por 2, por 3, por muchos números, por 17, llegamos al 17 obviamente, por 18, por 19, por 20 y por 21. Ahí termina 21 factorial. Partido en 1 por 2, por 3, por 4, que es el 4 factorial, por 1, por 2, por 3, por 17, que es el 17 factorial. Y toda esta multiplicación, que era el 17 factorial, se cancela. Se cancela con toda esta multiplicación que teníamos acá. Es decir, y escrito de una forma mucho más simple, 21 factorial partido en 4 factorial por 17 factorial es igual a 17 factorial por 18, por 19, por 20, por 21, porque 17 factorial es la multiplicación del 1 al 17, partido en 4 factorial por 17 factorial. Y esto se cancela de inmediato. Así que no hay que hacer toda la multiplicación. Esto es solamente, digo solamente, igual es una multiplicación grande, 18 por 19 por 20 por 21 partido en 1 por 2 por 3 por 4. Y esto siempre hay que intentar ver si es posible simplificar antes de hacer una multiplicación más grande. El 4 se puede simplificar directamente con el 20, nos sobra 5. El 3 se puede simplificar directamente con el 21, nos sobra 7. Y el 2 se puede multiplicar directamente con el 18 y nos sobra 9. Por lo tanto, todo esto es igual a 5 por 7 por 9 por 19. Que esa es una multiplicación un poquito larga de hacer, la pueden hacer ustedes por su cuenta, pero el resultado al final es igual, dado que por espacio no alcanzo a hacerlo, 5.985. Aquí habría que hacer la multiplicación paso a paso, pero el resultado es este, que es la alternativa D. Y lo importante, tener claro que las fracciones de factoriales siempre se van a poder simplificar. Simplifiquemos siempre el factorial más grande, para evitar hacer multiplicaciones más largas de las que necesitamos. ¿Dudas? ¿Consultas con ese ejercicio? Perfecto. No quiero quitarles más de su tiempo, sé que nos tuvimos que exceder
debido a mis problemas con el computador, les pido de nuevo las disculpas del caso. Espero que esto les haya servido. El ensayo, por lo que tengo entendido, ustedes lo pudieron hacer en la semana. No quiero retirarme sin antes darle un mensaje. Sé que queda súper poquito para la PTU. A estas alturas, no es tanto lo que se gana estudiando y aprendiendo materia nueva. Tienen que confiar en lo que han aprendido y en el esfuerzo que han rendido y que han hecho durante todo el año. Pueden ir haciendo ejercicios, pueden ir haciendo ensayos, pero lo importante, ahora que quedan las últimas semanas, es intentar relajarse, porque el día de la prueba, más que saber o no saber una materia en específico, lo que los puede hacer perder valiosos minutos es estar nerviosos. Así que importante en los días previos, relajarse. Con eso los quiero dejar. Y obviamente, después de la prueba, si lo que desean es entrar a la FEN, pueden encontrar la información sobre todo eso en el sitio de admisión FEN, en el Instagram de admisión FEN, y pueden encontrar toda la información ahí en los sitios. Mariana, la veo con la mano levantada. No sé si quieres preguntar algo. Hola, sí, disculpa, es que quería saber si podía mostrar de nuevo la diapositiva 6, es que no alcancé a copiar todo el desarrollo del ejercicio. Puedo, pero por supuesto mostrar de nuevo la diapositiva 6. Muchas gracias. De nada. Y bueno, con eso los quería dejar. Les mando toda la fuerza, todo el ánimo en estas últimas semanas, que sé que son estresantes, pero como les dije recién, relajarse, lo más importante en esta última semana. Que estén súper bien. Y gracias de nuevo por... Sí, sí. Es que justo en ese ejercicio, usted había reemplazado una letra. Ahí puse el ejercicio de nuevo, ¿sí? Ahí está. Delante había reemplazado una letra. No la entendí esa parte. Había reemplazado una letra para calcular el 0 aquí en el vértice cuando calculé Sí. esto. Sí, porque perfecto. La ecuación cuadrática sí, eso mismo. Ya. Si me das 5 minutos para resolver esa duda y ahí sí terminamos. ¿Es posible? Genial. Ya. Que aquí el problema es que ocupan las letras A y B, que generalmente son las que se ocupan para ejemplificar la ecuación cuadrática. Voy a ocupar una diapositiva nueva para mostrar lo que utilicé en este ejercicio. Cuando trabajamos con el vértice de una ecuación cuadrática, nosotros lo podemos calcular de inmediato, sabiendo que una ecuación cuadrática siempre se puede escribir como ax al cuadrado más bx más c. Y el vértice, en específico la coordenada en x del vértice, siempre va a ser igual a menos b partido en 2a. El negativo del número que acompaña a x elevado a 1 partido en 2 por el número que acompaña a x al cuadrado. En este ejercicio, primero, un problema era que ya ocupaban A y B, así que no podía usar esas letras de inmediato, porque si te fijas, aquí B no es el número que acompaña a X elevado a 1, es el número que está solo, así que no podía usar esas letras de inmediato. Lo que ocupé era D, E y F. F de X es igual a dx al cuadrado más ex más f. Pero la lógica es la misma. La coordenada en x del vértice tiene que ser igual al negativo del número que acompaña a x elevado a 1 partido en 2 veces el número que acompaña a x al cuadrado. Y la función que nos dan acá
necesito el espacio, así que voy a borrar esto que está acá arriba, es f de x igual a ax al cuadrado más b. D es igual a A. Lo que acompaña a x al cuadrado puede ser, le dije número, pero en realidad también puede ser una letra, como en este caso. Lo que acompaña a x al cuadrado es A. E es igual a 0, porque x elevado a 1 no está. Lo que quiere decir que aquí está escondido un 0 por x. Pero como es 0, se cancela y no existe. Y f es igual a b. Por lo tanto, la coordenada en x del vértice, menos e partido en 2d, va a ser menos 0 partido en 2 por b, que eso es igual a 0. Y de ahí salió el 0 que está acá. Y el 4 se obtiene de la afirmación 2. Nos dicen que el mínimo se encuentra en i elevado a 4. Y el mínimo es el vértice. Por lo tanto, la coordenada en i del vértice es 4. Pero por eso la coordenada en x es 0. Es de la fórmula del vértice. Y aquí, como no estaba el x, entonces el número que lo acompañaba era 0. Muchas gracias. Ahora me quedó bien claro. Justo no entendí Perfecto, esa me parte. alegra. Genial. Con eso entonces Gracias. ya terminamos. Que estén súper, súper bien. Y ánimo con estas últimas semanas. Chao.